buenas tardes. Estamos en este mes de septiembre haciendo el recorrido del tercer aniversario del instituto y pues contando con grandes invitados muy oportunos para lo que nos está tocando vivir. Y en esta ocasión quiero presentarles a una gran amiga del instituto, Liliana, que nos ha acompañado por un muy buen rato y que pues tiene muchas cosas que compartirles. Ella nos contacta desde Puebla, bueno, como que es cosmopolita porque anda por toda la República, entre aquí y allá, pero radica en Puebla y queremos platicar un poco con ella para que les comparta su experiencia de trabajar el proceso de autoconocimiento y la transformación personal que ella ha podido vivir. Te saludo, Lili, desde San Luis a Puebla. Hola, buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Lili. Yo ni te pregunto porque te veo radiante también. Muchas gracias. Sí, como que quedaste a punto, ¿no? Quedaste muy bien. Bueno, si fueras tan amable de compartirnos en términos generales para ti, ¿qué ha sido el trabajo de autoconocimiento que has realizado en los últimos meses en tu vida? Ok, primeramente, buenas tardes y muchas gracias por este momento. Gracias por compartir. Y bueno, para mí el autoconocimiento ha sido muy amplio porque es aprender a conocerme. Yo creo que si hacemos historia, pues es como cuando vamos al kinder y llevamos una mochilita, llevamos una libretita y nos van a empezar a enseñar cómo son las letras, palitos y bolitas, y después de los palitos y bolitas nos enseñan a recortar y a pegar y a hacer figuras. Pero en ese camino vas como ser humano, ¿no? Porque pues finalmente somos seres humanos en esta tierra y vamos caminando y de repente te das cuenta que tienes como una piedra en el zapato y sigues caminando y ya no sabes ni para dónde ir. Porque, bueno, en mi punto de vista, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, pues no nos enseñaron a vernos hacia adentro, no nos enseñaron a mirarnos con ese amor y con esa compasión y entonces no entendemos por dónde va el camino. Yo había tomado muchas terapias, había visto pues mucho conocimiento y lo había comprobado conmigo, pero sabía que había algo más, ¿no? Que había algo más. Y el hecho de sentarte de la mano de una profesional, que siempre lo he dicho, y de empezar a conocerte realmente cómo es Liliana. ¿Qué son las herramientas que le faltan para terminar, vamos a decir, de entender el para qué le sucede algo? Porque tiene un problema y se da cuenta que no es un problema y que es otra situación más grande. Y para mí la columna vertebral de lo que le rige al ser humano, lo más primordial son las emociones, definitivamente, ¿no? Aprender a ponerle el nombre a cada emoción. Pero no sabemos, porque entonces nos quedamos en el kinder, nos quedamos con palitos y bolitas, nos quedamos con las figuritas que nos enseñaron a recortar y a pegar en un cuaderno. Y entonces cuando ya somos adultos, pues entonces esas herramientas ya no nos sirven. Pero hay algo más adentro en tu alma que no está bien, que algo te dice que tienes que empezar a revisarte y es hacia adentro, porque siempre el trabajo va a ser hacia adentro y empezar a conocer lo que es la tristeza, lo que es la rabia, lo que es la melancolía, lo que es la tristeza, pero no lo puedes hacer sola. Y hay mucha desinformación alrededor y en el cual a veces hay pues desafortunadamente se dice en el mercado de terapias, porque así es. Digo, me ha tocado mucho ver y experimentar también, y digo, ¿para dónde parto? ¿No? Y entonces un buen día, pues llegué al instituto sin expectativas, no sabía absolutamente nada, pero el sentarte y de verdad hacer conciencia, sobre todo de escuchar que hay otra manera, que hay otra forma, ¿no? Y sobre todo de entender de que para qué me llega a mí la tristeza, no por qué,
porque el por qué ya lo sabemos, el por qué es el programa del pensamiento que le llamamos ego, y entonces el ego nos puede dar un pergamino de historias, de respuestas, que eso no nos va a servir. Pero si yo me regreso a lo más intrínseco, desde el alma y hacia adentro, y de la mano de una profesional, y entender el para qué de mi tristeza. Y entonces le pongo esa emoción y me doy cuenta que no es tristeza, que es una melancolía. ¿Y qué hay detrás de esa melancolía? ¿Y para qué? Y es empezar a caminar de una forma diferente. Y entonces abres tu corazón y entra la conciencia. Y a veces nos decimos, bueno, ¿y qué es la conciencia? ¿No? Porque pues esa palabra ya está muy de moda ahorita en el 2021, ¿no? Ya todo es conciencia, ya todo es, esa palabra está muy de moda, pero si sabemos escuchar, si sabemos entender lo que es la conciencia, es tener responsabilidad de nosotros mismos. Y esa responsabilidad de nosotros mismos se llama ser adultos. Porque como lo dije en el inicio de la pregunta, empezamos siendo niños y ya no somos niños, somos adultos. Y entonces es aprender a desaprender absolutamente todo. Y es sentarte en un consultorio y dejar que tu alma te lleve. Y eso duele mucho, pero, pero pues aquí estamos, ¿no? En términos prácticos, ¿qué trajo a tu vida el hacer trabajo interior? En términos prácticos, gracias por la pregunta. Entender que hay otra forma de vivir. Entender que hay otra manera más fluida, que hay otra manera más en paz y sobre todo dejar muchas cosas que no te llegan bien a tu vida porque no tienes una respuesta y todo es repetitivo. Todo es repetitivo si nos damos cuenta, vivimos en ese mecanismo y entonces tienes que aprender a discernir de una forma muy diferente ese aprendizaje. Siempre lo he dicho, qué mejor de la mano de una profesional, y la profesional te va a llevar de la mano como cuando entramos al kinder, pero te va a dejar en la entrada. Y entonces tú solita vas a entrar a esa escuela y esa escuela ya no es el kinder. Ahí dice afuera, es la escuela de la vida. Y entonces tú entras solita y empiezas a caminar y empiezas a observar todo el panorama de una forma muy diferente. Siempre un profesional te va a acompañar, te va a escuchar, pero desde tu forma adulta, desde tu forma responsable, vas a aprender a discernir. Y eso también duele, y eso también cuesta, porque traes muchísimas cosas de infancia. Y si hacemos un poco más de historia, traemos cosas desde antes de ser gestados. Entonces, a veces escuchamos y decimos, bueno, la talacha es mucha, ¿no? Así es. Pero nos regresamos al programa del pensamiento, que es el ego, y el ego te va a decir, está muy difícil, esto no se puede, mejor nos regresamos, y eso da miedo también, porque tienes que aprender a caminar descalza y a caminar con los brazos abiertos y no sabes qué vas a recibir. Pero desde allá afuera te está viendo tu terapeuta y te está diciendo que vas muy bien. Sí, por ejemplo, Lili, considerando todo tu trabajo interior, toda esta transformación que has realizado de manera muy valiente, de manera estoica en estos tiempos de tu vida, si te dijeran, eres la responsable de comunicar a todo el mundo lo necesario para que cada quien empiece a hacer su trabajo interior, ¿qué le dirías a la humanidad? Como para que ya no esperen más y empiecen de manera autónoma o acompañada a hacer trabajo de autoconocimiento. Híjole, qué bellísima pregunta. Yo creo que pues como dice nuestro maestro Enrique Corbera, el mejor ejemplo es el ejemplo. La mejor publicidad es el ejemplo, y me ha tocado afortunadamente que me han preguntado, ¿qué pasó contigo? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Y a veces se escucha muy bonito que te lo digan, ¿qué te pasó? Pero detrás del qué te pasó es decir algo tan simple como me acabas de hacer la pregunta, es hacernos responsables.
Y hacernos responsables es saber en dónde estamos parados y ser completamente adultos de decir, sí, sí quiero ese cambio, sí lo quiero, pero siendo completamente responsables, y eso implica quedarte tú solo caminando sin hacer una sola pregunta y dejándote llevar, porque cada ser humano tiene una experiencia diferente, una vivencia diferente, y lo que yo vivo no lo puede vivir el de al lado. Pero la transformación que tú haces en una terapéutica es lo más sanador que pueda haber en este mundo. Yo creo que siempre lo he pensado y siempre lo he dicho y lo comparto, de que hay más allá que una pastilla. Hay más allá, existe mucho más que una pastilla que te pueda calmar el dolor. Y no estoy hablando de un dolor físico, estoy hablando del dolor del ser humano más importante, que es el dolor del alma, porque a veces vamos caminando y no sabemos, y te carcome el alma, pero no sabes por qué te carcome el alma, y sin embargo sigues caminando. Entonces, para mí sería decir, seamos responsables y seamos conscientes en dónde estamos parados, ¿no? Sí, Y deja, ¿no? claro, muy adecuado esa palabra, sobre todo para cuando echamos una mirada a la información que hay a nivel mundial y encontramos puro desorden, puro límite ya, ¿no? De ecológico, de violencia y de ideologías radicales. El hacernos responsable es como que el calcetín a la medida de lo que cada uno necesita. Te agradezco mucho, Lili, la reflexión y que nos la compartas. Quizá ya la siguiente pregunta pudiera ser de más, ¿no? Pero me gustaría plantearla a ver si surge alguna otra idea que permita al público que nos va a escuchar tu reflexión y el mecanismo que haces para generar una igualdad o una ecuación que te permita decir, mi trabajo de autoconocimiento es igual a una cosa, un símbolo, un valor, un principio, una herencia, que tú puedas decir, bueno, lo que yo encontré haciendo mi trabajo interior es como si, ¿qué dirías? Ok, gracias por la pregunta, qué maravillosa. Bueno, yo podría decir que lo que yo encontré en este trabajo es el regalo más profundo que me pude haber hecho, es haberme visto a mí misma frente a mí y entender lo que quería mi alma, verme a mí en esa terapéutica, nada más. Saber que era una niña con mucho dolor, que no sabía para dónde caminar, que tenía muchas piedritas en el zapato, pero en esa terapéutica de cada semana que se hacía para mí, tan importante, y yo contaba los días en mi calendario para llegar al instituto y estar sentada, y a pesar de que me dolía y me raspaba mucho el alma, era una alegría conocer a Liliana, y Liliana empezó a crecer. Entonces yo también podría decir que fue un crecimiento para Liliana y llegar a ser una adulta. Y ser adulta, eso es el gozo más grande de la vida que podemos experimentar, ¿no? Ok, y entonces, haber vivido la medicina integrativa tal como la atravesaste de principio a final, que no digo que sea un trabajo terminado, para ti, ¿qué fue, qué representa en tu vida? ¿Cómo lo defines la medicina integrativa tal como tú la viviste? La defino primeramente en sanación, definitivamente. Es sanación física, sanación emocional, tranquilidad, paz, y sobre todo yo siempre he agradecido la adversidad que me tocó vivir en el 2020, que fueron muchísimos temas muy dolorosos, muy escabrosos, si le podemos poner un nombre, porque yo no sabía que se tenía que embonar una pieza con otra para terminar de armar un rompecabezas y saber entender el para qué de todas esas inquietudes que tenía mi alma y que yo no entendía.
pero hay algo maravilloso que dice, la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comodidad hubieran permanecido dormidos, ¿no? Y entonces, bendita adversidad porque me permitió crecer, si no yo me hubiera quedado parada en la misma situación, ¿no? Y yo creo que también la parte medular y la parte más importante de un ser humano es tener humildad para sentarnos en una terapéutica. Yo creo que eso es lo primordial para tener ese feeling de escuchar a ese profesional que tenemos enfrente, porque nosotros no nacimos sabiendo seres humanos, o sea, venimos aquí al mundo y pues como pudimos cargar la mochilita del kinder, nadie nos los aprendió a discernir, ¿no? Entonces tener ese feeling y esa humildad de escuchar al espejo que tenemos enfrente. Digo, eso es maravilloso. Muchas gracias, Lili, por tu compartir. Es muy profundo, es muy florido y también muy sensible para quien se encuentre con necesidad de toparse con otra opción, que sea una puerta pues que genere luz en su vida, que genere paz y, como tú dices, responsabilidad. Tú sabes, Lili, que estamos festejando nuestro 3er aniversario ya. Es todo un reto. Ya nada más como velita del pastel, yo te pediría si nos puedes colocar un buen pensamiento, un buen deseo poderoso para el instituto desde tu sentir, desde tu experiencia con nosotros. Claro que sí. Primeramente, muchísimas gracias, doctora Irene Sánchez. Muchísimas gracias por esta experiencia. Fue para mí maravilloso. Orgullosamente soy chiapaneca, entonces me toca hacer trabajo personal en Chiapas, en San Cristóbal, en el instituto, y eso fue maravilloso porque yo vivo aquí en Puebla desde hace muchísimo tiempo y fue un trabajo lindísimo. Y para mí, mi mayor deseo es que el instituto siga creciendo, se dé a conocer, no solamente aquí en Puebla, en Veracruz, en México, en Chiapas, sino a todo el mundo y sobre todo que este testimonio pues se pueda escuchar a alguien que lo escuche desde el alma, como lo dijimos al principio, y que pueda entender o comprender que hay más allá que un medicamento que te puede sanar el alma, más allá de un jarabe que te pueda, no sé, calmar el dolor de estómago, no sé. Y la frase que a mí me encantaría para el instituto es porque somos grandes cuando aprendemos a ser pequeños. Perfecto. Muchas gracias, Lili. Estaremos compartiendo todavía más y yo te diría que, y aún lo que falta, ¿no? Porque los mecanismos de autoconocimiento, de autoexploración ya quedaron colocados en tu vida y de aquí para el real lo que siga apareciendo y emergiendo, iluminándose para que pues el sendero sea todavía más amplio y bello de recorrer. Lo seguiremos recorriendo juntos desde el instituto con las chicas y chicos de Puebla que hemos tenido experiencias maravillosas y pues muchas gracias por el deseo al instituto, así sea, amén, y pues gracias por el testimonio. Gracias a ti y pues que sigan los éxitos y pues que todo mundo escuche y que se pueda llegar al corazón y saber que en San Cristóbal hay una profesional maravillosa que comparte magia y que comparte un corazón radiante. Muchísimas gracias. 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 Nos vemos hasta la próxima.